Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar conectados para seguir estudiando el libro de Génesis. Así que yo los invito para que ustedes puedan ir abriendo sus Biblias en Génesis capítulo número 20. El tema que vamos a estudiar hoy es ese capítulo, Génesis capítulo 20. Y vamos a estar estudiando la lección que se titula La integridad de Abimelech. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la lección del día de hoy. Ok, esta lección, se nos está pidiendo que marquemos con rojo toda referencia a Abimelech, toda referencia con rojo. Vamos a marcar a Abimelech y vamos a marcar con negrita toda referencia a Abraham. Si ustedes quieren este estudio, lo tengo en PDF y los hermanos que nos siguen por nuestros canales de Teología Paulina en Telegram tienen acceso a estos estudios, ¿ok? Dice la Biblia así: de allí Abraham, con negrita, viajó a la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur, habitó como peregrino en Gerar, y decía Abraham, con negrita, acerca de Sara, su mujer. Es mi marcado porque se refiere a Abraham, es mi hermana. Pues temía decir, es mi mujer, pues temía decir, es mi mujer, no fueran a matarlo los hombres de la ciudad por su causa. Así que Abimelech, ok, Abimelech tenemos que marcarlo con rojo, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara, pero Elohim vino a Abimelech, con rojo, en un sueño aquella noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella está casada y tiene marido. Pero Abimelech, con rojo otra vez, que no se había llegado a ella, dijo: Señor, ¿matarás también a gente inocente? No me dijo él, ¿quién es este él? Abraham, por eso va con negrita. Ella es mi hermana y ella también dijo, es mi hermano. Ok, ojo, ella es recuérdense que mi era Abraham, mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. Ok, este hermano se refiere a Abraham, por eso hay que marcarlo con negrita. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y a Elohim le dijo en un sueño: sé que con integridad de corazón hiciste esto, y también este se refiere a Abimelech, te retuve de pecar contra mí. Por eso no me permití tocarla. Devuelve ahora a la mujer de ese hombre. Ese hombre, recuérdense que es Abraham, con negrita, porque es profeta. Y él, con negrita, orará por ti y vivirás. Este ti se refiere a Abimelech. Hay que marcarlo. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás. Tú, es decir, Abimelech, y todos los tuyos. Estos tuyos se refiere a la gente de Abimelech. Es una referencia a Abimelech. Y Abimelech madrugó por la mañana y llamando a todos sus siervos, se refiere a los siervos de Abimelech, les habló todas las cosas en privado, y aquellos hombres fueron atemorizados grandemente. Luego Abimelech, con rojo, llamó a Abraham, con negrita, y le dijo, o sea, habló a Abraham: ¿qué nos has hecho? ¿En qué hemos pecado contra ti? Otra vez con negrita, porque se refiere a Abraham. ¿Qué has traído contra mí, es decir, Abimelech, y contra mi reino, tan grande pecado? Hiciste conmigo, Abimelech, cosas que no se deben hacer. Dijo Abimelech a Abraham, con negrita: ¿qué te indujo a hacer esto? Este te se refiere a Abraham. Y dijo Abraham: porque me dije, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por el asunto de mi mujer, aunque en efecto ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y así vino a ser mi mujer. Y cuando Elohim hizo salir
Y cuando Elohim me hizo salir de casa de mi padre, fue cuando dije a ella, mí hay que marcarlo, fue cuando dije a ella, me harás este favor. A todo lugar donde vayamos, di, es de mí, di de mí. Mí es Abraham, él es Abraham, mi hermano. Tomó Abimelech con rojo 1000 piezas de plata, un rebaño y una vacada, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Y luego dijo Abimelech, mira, mi tierra está delante, recuérdense que es Abimelech, mi tierra está delante de ti, es decir, Abraham, establécete donde bien te parezca, y dijo a Sara, he aquí he dado a tu hermano, hermano es Abraham, 1000 piezas de plata, servirán de honor para ti y para todas las que están contigo, pero di la verdad en todo. Y Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech con rojo, y a su mujer y a sus siervas, y parieron. Pues Adonai había cerrado por completo toda la matriz de la casa de Abimelech por asunto de Sara, mujer de Abraham. ¿Ok? Vean ustedes, queridos hermanos, que nosotros hemos marcado esta lección minuciosamente para saber qué versículos nos están hablando de Abimelech y qué versículos nos están hablando de Abraham. Esto precisamente lo tenemos que hacer para que podamos dejar que el texto hable por sí mismo, porque esto es lo que las sectas judaizantes no quieren hacer, estudiar la Biblia sistemáticamente. Entonces, por eso es que encontramos las herejías que dicen los judaizantes. Quiero decirles que después de este live pueden revisar mi canal de Teología Paulina en YouTube, donde voy a estar subiendo un video donde refuto a Celorio de la secta Gozo y Paz, donde afirma que el evangelio es de obras y no de gracia. Así que van a ustedes ver varios pasajes donde yo demuestro que Celorio lo saca completamente de contexto. ¿Por qué él hace eso? Porque no hace esto, porque no estudia la Biblia sistemáticamente. Ahora, después de haber marcado todos estos pasajes, vamos a pasar a la siguiente parte de la lección. Y aquí hay dos palabras pero muy importantes que nosotros tenemos que definir en esta lección. La primera es pecado. Esta palabra pecado, hatá en el hebreo o shatá en el hebreo, preferiblemente se pronuncia hatá, se traduce al castellano como pecado. Sin embargo, esta palabra de una forma más amplia significa equivocarse, aquí estaba 2 veces repetida la palabra, disculpen, significa equivocarse, errar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado en la Biblia, equivocarse, errar al blanco. Ahora, el apóstol Juan define el pecado como la infracción de la ley. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Podamos ver la definición que el apóstol Juan da de la palabra pecado. Dice la Biblia de la siguiente manera: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Este es un pasaje muy utilizado por los judaizantes para querer decirnos que tenemos que guardar Shabbat. Pero bueno, ese pasaje no dice que los gentiles tengan que guardar Shabbat. También lo usan para agarrarse de que los gentiles tenemos que circuncidarnos. El pasaje no dice que los gentiles se tienen que circuncidar. El pasaje dice que la infracción de la ley es pecado. Y cuando nosotros entendemos que todos los seres humanos tenemos ley de la conciencia, porque desde Génesis capítulo 3, versículo 22, desde el momento que Adán y Ava desobedecieron, Dios dijo acerca del hombre, Dios dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es por esta razón, queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender que precisamente cuando la Biblia dice que la ley es infracción del pecado, no nos está queriendo decir la Biblia específicamente de que
estamos bajo la ley de Moisés, porque el que transgrede la ley comete pecado. No, la Biblia no está diciendo eso, sino que tenemos que entender que en el nuevo pacto nosotros tenemos la ley del Espíritu, Romanos capítulo 8, que no es la ley de Moisés. Y además, también todos los seres humanos tenemos la ley de la conciencia, y traicionar la ley de la conciencia efectivamente es traicionar, es cometer pecado, porque estamos quebrantando la ley de la conciencia que el Señor nos entregó a todos. Ya sabemos qué es pecado. Pecado es equivocarse y pecado es errar al blanco. Sin embargo, también vamos a ver, queridos hermanos, que en el contexto se nos está hablando de Abimelec, rey de Gerar. Y es importante que nosotros entendamos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen dos Abimelec. Aparece Abimelec, que precisamente aparece con Abraham, y también aparece Abimelec, el que hace un pacto con Isaac también. ¿Okay? Entonces, es importante que entendamos de que este Abimelec que estamos encontrando en Génesis capítulo número 20 es Abimelec primero, y el Abimelec que encontramos con Isaac es Abimelec segundo, ¿ok? Entonces, dice la Biblia que Abimelec era rey de Gerar. Ahora, es importante que entendamos que el reino de los filisteos tenía 5 grandes ciudades: Gaza, Ascalón, Azoto, Acarón y Gat. Esas son las grandes 5 ciudades de los filisteos cuando nosotros leemos la Biblia. Ahora, al parecer, en tiempos de Abraham, Gerar era parte del reino de este rey Abimelec primero, quien obviamente es parte de los grandes reyes filisteos. Y Gerar, es importante que nosotros entendamos que era una ciudad que se encontraba cerca del sur de Israel, entre la frontera de la Franja de Gaza en el sur con Judá, ¿ok? Ahí es donde se encontraba el reino de Abimelec, cerca de la frontera suroeste de Israel, entre la Franja de Gaza y lo que era el territorio de la tribu de Judá. Ahí se encontraba el reino de este hombre llamado Abimelec. Ahí era donde Abraham estaba en ese momento. Ahora, la primera pregunta nos dice, resuma cuál es el tema que nos relata esta perícopa. ¿Cuál es el tema que nos está hablando Génesis capítulo número 20? Si nosotros estudiamos, recordemos todo lo que hemos leído, ¿qué es lo que la Biblia nos está narrando? Bueno, la Biblia nos está narrando que Abraham entró a Gerar, al reino de Gerar. Dice la Biblia que se adentró en el Negev, y dice la Biblia que ahí en el reino de Gerar le pidió a Sara que dijera que era su hermana. Abimelec la tomó y Dios lo quiere castigar, pero Abimelec dice que él es un hombre íntegro, que él no ha hecho nada de mala gana, con malas intenciones, y Dios le dice, yo sé que lo hiciste de buenas intenciones y te retuve de pecar contra mí. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando, así que vamos a contestarlo de manera breve. Se nos relata que Abraham se adentra en el Negev, y ahí, y en el reino de Gerar, le dice a su mujer que diga que es su hermana, ¿ok? Abimelec primero le toma para mujer, Dios lo reprende, pero Abimelec afirma que él hizo las cosas con integridad y Dios lo reconoce y lo retiene de pecar contra él. Eso es lo que el versículo nos está enseñando. Esta es la historia que encontramos nosotros en Génesis capítulo número 20. Ahora, ¿de dónde es rey Abimelec? Esa es una pregunta importante. Ya habíamos visto que de Gerar, cerca de la frontera suroeste de Israel, en la tribu de Judá. Ahí es donde estaba cerca el reino de Gerar, ¿ok? Ahora, la otra pregunta que se nos hace, queridos hermanos, es, describa el perfil de Abimelec, ¿ok? ¿Qué podemos decir nosotros de Abimelec? Esto es algo muy, muy interesante, porque
la Biblia nos va a presentar muchas cosas de Abimelec. La Biblia lo va a presentar a él haciendo un pacto de paz con Abraham, y también la Biblia lo va a presentar a él precisamente actuando, queriendo tomar a Sara por mujer, pero no con malas intenciones, porque la Biblia dice, pero Abimelec, que no se había llegado, estoy leyendo Génesis 2:4, que no se había llegado a ella, dijo, Señor, ¿matarás también a gente inocente? No me dijo ella, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y vean que Dios no le niega a Abimelec que él hizo estas cosas así, porque dice el versículo 6, y a Elohim le dijo en un sueño, sé que con integridad de corazón hiciste esto y también te retuve de pecar contra mí y por eso no te permití tocarla. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de Abimelec? Que es un rey gentil, que se nos habla bien de él. Es uno de los pocos reyes gentiles que la Biblia reconoce que es un hombre justo y que es un hombre íntegro. Eso es lo importante. Por eso es que esta lección se llama la integridad de Abimelec. Es uno de los pocos reyes gentiles de la Biblia del cual se habla bien. Se nos dice que actúa con integridad de corazón y limpieza de manos. Se nos dice que actúa con integridad de corazón y limpieza de manos. ¿Ok? Ahora, esto es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. Porque nosotros tenemos que reconocer, estimados hermanos, lo siguiente. Aquí son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que Abimelec es un hombre justo? Porque la Biblia dice que él sabe lo que es actuar con inocencia. Él tiene conciencia de lo que es la gente inocente, es decir, la gente que no está culpable, que no es culpable. Él tiene conciencia de lo que es actuar con limpieza de manos y él sabe cómo actuar con integridad de corazón. La pregunta que aquí hay que hacerse es, ¿cómo Abimelec puede saber lo que es justo? Y la respuesta es porque Abimelec, como todo ser humano, tiene ley de la conciencia. Yo quiero que vayan ustedes, por favor, conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 22, ¿ok? Y aquí vamos a agregar, Abimelec puede hacer juicios de valor y distinguir entre lo bueno y lo malo, porque como todo ser humano tiene ley de la conciencia, ¿ok? Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque cuando nosotros no entendemos qué es la ley de la conciencia, cometemos muchos errores de interpretación, como el que mencionaba de Primera de Juan, donde Juan dice que el pecado es transgresión de la ley. Y si nosotros ahí pensamos que se está refiriendo a la ley de Moisés, cometemos un grave error, porque se está refiriendo a la ley de la conciencia. ¿Ok? Ahora, dice la Biblia en Génesis 3:22 lo siguiente, y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vean ustedes, queridos hermanos, que Génesis capítulo 3, versículo 22, Dios reconoce que en el momento en que los humanos, Adán y Eva, desobedecieron, adquirieron ley de la conciencia. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo podemos ver. Entonces, precisamente como todo ser humano puede saber qué es el bien y qué es el mal, es que perfectamente Abimelec puede saber cómo se puede actuar con integridad de corazón y limpieza de manos, ¿ok? Y precisamente por eso es que Abimelec sabe que, por eso es que Dios mismo le dice a Abimelec, te retuve de pecar contra mí, es decir, te retuve de romper la ley, de infringir la ley,
te retuve de errar el blanco, te retuve de equivocarte, pero no porque Abimelec conozca la ley de Moisés, porque la Biblia es clara. La ley de Moisés vino con Moisés, porque Moisés es el mediador de la ley, ¿ok? Sugerir, y vamos a escribir aquí, sugerir sugerir que se refiere a la ley de Moisés es un completo error doctrinal, porque la Biblia nos dice que la ley vino con Moisés, ¿ok? Sugerir que es la ley de Moisés es un gran error, porque esta vino con Moisés. Y eso la Biblia lo dice de forma literal en Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 17? Dice la Biblia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Ok? Entonces, esto lo digo porque los judaizantes nos quieren decir que la ley de Moisés existe desde siempre, y eso es falso. La ley de Moisés no existe desde siempre, porque Moisés es el mediador de ella. Y además sería insinuar que todas las naciones conocían la ley de Moisés, o sea, la ley, y decir que Moisés lo único que hizo fue por poner en escrito lo que ya todo el mundo sabía. Esto, por supuesto, que es un atropello completo a lo que la Biblia nos enseña, de que en el Antiguo Testamento hay una doctrina muy clara. Dios tiene un pueblo especial que se llama Israel, y es el único pueblo al que les dio mandatos y estatutos refiriéndose a la ley de Moisés. Esto lo dice con toda claridad, de forma literal, la Biblia en el Salmo 147. Vamos a poner aquí otros pasajes de evidencia de que jamás se puede estar refiriendo a la ley de Moisés, sino que se está refiriendo a la ley de la conciencia. Salmo 147, versículo 19 y 20, dice así: manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos ¿a quién? A Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Pero ustedes tienen ahí a los grandes maestros judaizantes de YouTube, ¿verdad? A Huesos Secos, a Hassan Bemas, a Celorio, a Jim Stalin, a Una Fe Inteligente, tienen ahí al padrino Michael Root, todos diciendo, como cotorras, ¿verdad?, que todo mundo conoce la ley se conocía desde siempre. No, la ley de Moisés no se conoce desde siempre, porque vino con Moisés. Lo que el hombre tiene desde siempre es la ley de la conciencia, que es otra cosa diferente, ¿ok? ¿Qué otros pasajes nos permiten entender de que este juicio, esta integridad de Abimelec era por la ley de la conciencia y no por la ley de Moisés? Bueno, es que el mismo Moisés le enseña a Israel que ninguna nación había recibido mandamientos tan exquisitos como los que Dios les había dado a ellos a través de él como mediador. Porque la Biblia dice así. Vamos a poner otro pasaje de evidencia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? ¿Se dan cuenta? Moisés, con una pregunta retórica, les está queriendo decir a Israel que entiendan: no hay ninguna nación fuera de ustedes que tenga mandamientos tan justos como estos que yo, ojo ahí el yo, hoy, ojo el tiempo, hoy les pongo a ustedes delante de ustedes, ¿ok? Entonces, jamás se puede estar refiriendo a la ley de Moisés, sino a la ley de la conciencia. El apóstol Pablo nos habló con toda certeza de esta doctrina de la ley de la conciencia. La ley de la conciencia es explicada por Pablo en Romanos capítulo 2, versículo del 12 al número 16. Ahí Pablo nos está hablando de la ley de la conciencia. Voy a leer este pasaje. Este pasaje de Romanos es muy importante porque necesitamos entender que dentro de la teología paulina, la doctrina de la ley de la conciencia es vital. Pablo dice lo siguiente sobre la ley de la conciencia en estos versículos. Dice Pablo:
porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. ¿Cómo? Ojo, todos los que sin ley pecaron, es decir, todos los que sin la ley de Moisés pecaron, sin ley perecerán. ¿Cómo pudieron los que no tenían ley de Moisés haber pecado si el pecado es infracción de la ley? Porque los que no tenían ley de Moisés sí tenían ley de la conciencia, por eso pudieron pecar. Y todos los que con la ley, es decir, todos los judíos, porque ellos son los que tienen la ley, pecaron mediante la ley, es decir, la ley de Moisés, serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Versículo 14. Porque cuando los gentiles, vean lo que dice la Biblia, que no tienen ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés, hacen por naturaleza, ojo, por naturaleza, cosas de la ley. ¿Cómo es posible que un gentil haga por naturaleza cosas de la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés dice, está escrito en la ley de Moisés, no matarás, no fornicarás, honra padre y madre, pero es que dentro de la ley de la conciencia, de forma natural, la ley de la conciencia nos habla de no matar. De forma natural, la ley de la conciencia nos habla, todas las tribus que no conocieron nunca la ley de Moisés, todas ellas valoraban la virginidad de las mujeres. ¿Se dan cuenta? Es que la ley de Moisés, la ley de la conciencia, nos puede impulsar a seguir el código moral de la ley de Moisés. Dice Pablo en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vean ustedes que Pablo aquí reconoció que el gentil tiene ley de la conciencia y la ley de la conciencia puede impulsar a los gentiles a hacer cosas de la ley. Obviamente se está refiriendo a las cuestiones morales y también la ley de la conciencia en el día del juicio podrá acusar a los gentiles, porque ¿cómo Dios va a juzgar a aquellos que nunca conocieron de Cristo Jesús? Es una buena pregunta. Hay personas que nunca han conocido de Cristo Jesús en las selvas de los Amazonas, en los desiertos del Medio Oriente y de África, en las zonas polares. Hay personas que nunca conocieron de Jesús. ¿Cómo Dios los va a juzgar? Dice la Biblia que según la ley de la conciencia. Y la ley de la conciencia en el día de ese juicio los acusará o los defenderá, dependiendo de lo que Dios puso, dependiendo de cómo ellos actuaron según esa ley moral que Dios puso en el corazón de todos nosotros. Muy bien, dice la Biblia en el versículo número 4, al comparar la historia del capítulo número 21, versículo 1. Ok, porque la Biblia nos dice, y visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara según había hablado. Recuérdense que este pasaje nos va a enseñar que Sara va a tener el capítulo 22. Hay que comparar el capítulo 20 con el 21. Porque en el capítulo 21 se nos habla de que Sara tiene un hijo, que es Isaac. Y este hijo que Sara tiene, queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos que este hijo que Sara tiene, lo tiene cuando tiene 90 años. Entonces, ¿qué es lo que a qué es lo que yo quiero llegar con este punto? Lo que estoy queriendo decir, queridos hermanos, es que si nosotros nos ponemos a ver cuando la Biblia nos narra de que Abimelec quiso tomar a Sara por mujer, cuando la Biblia nos narra que Abimelec quiso tomar a Sara por mujer, se nos dice también en el capítulo siguiente que Sara, ya siendo una anciana, tiene a su hijo Isaac. Entonces, por sentido común, cualquier lector, ¿verdad? Cualquier lector, al leer estas cosas, encuentra que en el capítulo 20, Abimelec quiere tomar a Sara por mujer. Y el capítulo número 21 nos enseña que cuando Sara dio a luz a Isaac, tenía 90 años. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo yo decir?
tenemos que entender que entre estas dos historias no pasa poco tiempo, deben haber muchísimos años de diferencia por una simple razón, porque si es difícil que Sara, siendo una anciana, haya sido vista por Abimelech como una mujer sumamente atractiva y que Abimelech haya querido tomarla por mujer. Entonces quiere decir que entre el capítulo 20 y el capítulo 21 hay un espacio temporal bastante grande y eso son cosas que el lector tiene que entender. Entonces vamos a poner acá como respuesta, ya casi va a ir terminando este estudio del día de hoy. Es importante recordar entre el capítulo 20 y 21 hay un gran espacio temporal, porque difícilmente Abimelech hubiera tomado a Sara por mujer si ella era una anciana. Entonces, aquí podemos ver que entre los pasajes que a veces el Génesis nos narra, las cosas no ocurren cronológicamente seguidas, sino que realmente encontramos que a veces entre un capítulo y otro pueden haber muchos años. ¿Saben ustedes dónde también pasa eso? Por ejemplo, cuando ustedes leen Hechos de los Apóstoles, la conversión de Paulo, que Paulo se convierte al Señor en Damasco. Si ustedes van a Hechos capítulo número 9, versículo 25, se dice que Paulo tuvo que huir colgado de un canasto de las murallas de Damasco. Y en el versículo 26 aparece Paulo en Jerusalén entrevistándose con los apóstoles. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 2 de Gálatas, entendemos que entre esa huida a Damasco y la entrevista de Paulo a los apóstoles hay 3 años de diferencia. Pero cualquier lector que lee Hechos capítulo 9, versículo 25 y 26 pensaría que cuando Paulo huyó de Damasco, se fue inmediatamente a Jerusalén y unos días después estaba en Jerusalén. No, hay años de diferencia. Y lo mismo pasa con Génesis capítulo 21 y 22. Hay años de diferencia. Y ya para terminar este estudio, vamos a ver que en el capítulo dice que aprendemos de los versos 16 y 17. Por supuesto que se está refiriendo a los versos 16 y 17 del capítulo 21, que es el que estamos estudiando. Los leo una vez más, dice la Biblia, y dijo Sara, he aquí he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, servirán de honor para ti y para todos las que están contigo, pero di la verdad en todo. Aquí, en primer lugar, estamos aprendiendo, queridos hermanos, en primer lugar, estamos aprendiendo que Dios dignifica a la mujer y que la mujer no se puede dejar pisotear por su esposo. La mujer se tiene que sujetar a su esposo, pero no se tiene que dejar humillar ni pisotear. Aquí Abraham había actuado mal con Sara. Él no tenía por qué decirle a Sara que era su hermana, ni tampoco tuvo que haber permitido que Abimelech se la llevara. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios salió a la defensa de Sara, Dios la defendió, y el mismo Abimelech, que era un hombre íntegro y que no la había tomado por mujer, le dio 1000 piezas de plata para que le sirvieran de honor. Y esto es algo que las mujeres tienen que aprender. No deben dejarse pisotear por sus esposos, y los esposos tenemos que entender que en el momento en el que nosotros pisoteamos o humillemos a nuestras mujeres, nuestra esposa, Dios saldrá a su defensa directamente y nos metemos en un grave problema nosotros los esposos. Porque nuestro deber es amar y dignificar a nuestras esposas. Ok, vamos a apuntar esto. Entonces, Dios defiende a Sara y le da su honor. Dios peleará contra todo esposo que no dignifica a su mujer. Porque pueden ustedes ver, queridos hermanos, que efectivamente Abraham quedó ridiculizado por esto que él hizo. Porque el mismo Abimelech se burla de Abraham cuando le dice a Sara y le dijo, he aquí, he dado a tu hermano. Era su esposo, pero él dijo a tu hermano. Eso es un sarcasmo. Eso lo dijo por sarcasmo, ¿verdad? Porque Abraham es un gran hombre de Dios, pero no era un hombre perfecto y Abraham no fue un buen esposo. Eso tenemos que entenderlo. Y finalmente el versículo 17 dice, y Abraham oró a Elohim y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y parieron, pues Adonai había cerrado por completo toda la matriz
de la casa de Abimelec por el asunto de Sara, su mujer. Es importante que entendamos también, queridos hermanos, que Abraham no solo es padre, uno de los es el padre de la fe, no solo es el padre de la fe, Abraham también es profeta. Así lo dice abiertamente la Biblia, porque vean ustedes que Dios en sueños le dice, en sueños en el versículo 7 dice, devuelve ahora la mujer de ese hombre porque es profeta y él orará por ti y vivirás. Entonces, del versículo 7 y el versículo 17 aprendemos que Abraham era profeta. Abraham era uno de los profetas. Él oró y Dios escuchó su oración y Dios quitó el juicio que había derramado sobre Abimelec. Así que hemos terminado, queridos hermanos, esta lección del día de hoy. Que Dios me los bendiga y que tengan mucha paz, que estén bien.